Muy buenas, nuevamente aquí con ustedes, señoras y señores, usuarios del portal actualicese.com. En esta primera parte del programa, Gilardo tiene la palabra, vamos a hablar en estos 10 minutos iniciales de un comentario que vamos a hacer sobre un artículo que recientemente escribió el doctor Diego para el portal y tenía que ver con la retención en la fuente sobre indemnizaciones que no se deben comparar con la retención en la fuente mínima. Oiga bien, la retención en la fuente sobre indemnizaciones no se compara con la retención en la fuente mínima. Recuerde que las indemnizaciones se presentan muy poquito. Normalmente nos volvemos unos cucos en cálculo de retención en la fuente. La tradicional sobre el ingreso laboral mensual del trabajador, pues resulta que la indemnización se presenta por allá cada vez en cuando, y cuando se presenta pues genera cualquier cantidad de dudas. Entonces, para comprender a cabalidad este artículo, entremos en contexto de la normatividad que tiene creada el Estado y que está vigente. Primero, hay que tener en cuenta el artículo 401-3 del Estatuto Tributario, que fue creado con la Ley 788 del 2002. ¿Y ese de qué habla? De la retención en la fuente en indemnizaciones derivadas de una relación laboral o legal y reglamentaria. Hay que tener presente el artículo 384 del Estatuto Tributario, que fue creado con la Ley 1607 de 2012. Ese es nuevo. ¿Y qué hizo ese? Creó la tabla de retención en la fuente mínima para empleados. Luego, también hay que tener en cuenta el artículo 383 del Estatuto Tributario, que este sí es viejito, porque contiene la tabla de retefuente sobre ingresos laborales tradicional que hemos utilizado siempre, la que va de 0, 19, 28 y 33%, gradual. Luego también hay que tener en cuenta el concepto de la DIAN 45542 del año 2014, que habla o que contiene una de las respuestas que le dio la DIAN a unas preguntas que le establecieron o que le formularon diferentes personas sobre la aplicación de la Ley 1607 del 2012. Muy bien, con base en esa reglamentación, en esa normatividad, entonces, resulta que la inquietud que se plantea ahí el editorialista doctor Diego Guevara, ¿cuál es? Dice, cuando una persona que tiene vínculo laboral termina siendo despedida e indemnizada, oiga bien, el cálculo de la retefuente sobre la indemnización que dispone el artículo 401-3 del Estatuto debe compararse con la retefuente mínima establecida en el artículo 384 del Estatuto para escoger el mayor de los dos como retención en la fuente mínima. ¿Por qué? Porque recuerde que es que el gobierno estableció la tabla 384 era como retención en la fuente mínima, entonces me dice que siempre debo estar comparando para cuál de las dos es mayor, si la 383 o la 384, pero resulta que es que aquí, como se está hablando de indemnizaciones, la retención la tengo que practicar por el 401, entonces la inquietud que plantea ahí el doctor Diego es, esta también tendría yo que compararla con la retención que me plantea el 384, entonces la respuesta es no. No se tiene que comparar. Y óigame bien, ¿por qué no se tiene que comparar tomando como base esa respuesta que dio la DIAN al concepto 45542 y a esa pregunta puntual? ¿Por qué no se tiene que comparar la retención a la fuente que se practica sobre indemnizaciones del 401 con el 384? Primero, porque las indemnizaciones ya tienen una norma especial de retefuente y es esa, la que está en el 401-3. Y ese 401-3, óigame bien, no fue modificado con la Ley 1607, que esa sí fue la que creó el 384. Ahora, ¿por qué otra razón no se debe comparar? Pues porque lo dispuesto en el artículo 3 del decreto reglamentario 400 del año 87 es una norma especial
para calcular retención en la fuente de indemnizaciones o bonificaciones por retiro voluntario. Y por lo tanto, entonces prevalece sobre lo que dispone tanto el artículo 383 y el 384. No solamente el 383, que era el viejito, y prevalecía ¿cuál? El decreto reglamentario 400 del año 87 en su artículo tercero para calcularle la indemnización la retención, perdón, a las indemnizaciones. Entonces, mucho menos ahora con el 384. Y ese es un decreto reglamentario viejito para las indemnizaciones que muy pocas personas lo utilizan porque creen que ya no está vigente. Tercera razón, porque la retención mínima solo se realiza sobre los pagos mensualizados. Oigan, porque la retención mínima solo se realiza sobre pagos mensualizados, y a los cuales primero se les define una retención básica en el 383, y si se puede efectuar entonces la comparación solo entre estos dos cálculos, artículo 383 y 384. ¿Para qué? Para tomar como retención definitiva sobre esos pagos mensualizados la mayor de los dos. Y aquí no hay que, recuerde que la indemnización no es un pago mensualizado. Cuarto, porque las indemnizaciones no se toman como pagos mensualizados. El pago de una indemnización laboral es un pago que no tiene, óigame bien, no tiene vocación de pago mensual. Así lo expresó en su concepto de la DIAN 76716, concepto DIAN 76716 del 2005, cuando dijo: situación diferente se presenta respecto de las indemnizaciones por retiro definitivo del trabajador, ya que éstas tienen como retefuente para su cuantificación los factores salariales en un lapso determinado. Y oiga bien lo que dice ahí el concepto de la DIAN: no corresponden en estricto sentido al reconocimiento de un pago laboral mensual ni a un pago que tenga esa vocación. Por lo tanto, concluye la DIAN diciendo: en efecto, las indemnizaciones o bonificaciones por retiro tienen por objeto compensar de alguna manera al trabajador para la cesación del vínculo laboral y retribuir su dedicación a la empresa por todo el tiempo en que estuvo vigente el contrato que es objeto de la determinación. Por lo tanto, entonces, de acuerdo con el artículo escrito aquí por el doctor Diego Guevara en lo que tiene que ver con la retención en la fuente sobre las indemnizaciones, de si se comparaba o no con la retención en la fuente mínima, vimos que revisando la legislación vigente y que él mismo cita en su artículo, y atendiendo la inquietud que él mismo se plantea y que sería la inquietud de miles de usuarios del portal Actualícese, y es saber si cuando una persona que tiene un vínculo laboral termina siendo despedida de la compañía, entonces cuando se le va a calcular la retención sobre esa indemnización de que habla el artículo 401-3, que si debería compararse con la retención en la fuente mínima que establece el 384. Entonces, ¿para qué? Pues para escoger la mayor de los dos, porque eso es lo que planteó la retención o la filosofía de la retención en la fuente mínima del 384. Entonces dijo: no, óigame, respondió la DIAN puntual y categóricamente en ese concepto 45542, dijo: no se debe comparar, y estableció las razones. Primero, porque era un pago especial, porque era un pago al cual se le hacía una retención especial que está en el 401-3. Segundo, porque ese 384 no fue modificado con la ley 16, ese 401 no fue modificado con la ley 1607. Tercero, porque recuerde que las indemnizaciones también tienen una retención en la fuente especial, y es la que plantea el artículo tercero del decreto reglamentario 400 del año 87, cuando habla de bonificaciones o indemnizaciones por retiro voluntario del trabajador. Y que también, pues, ¿qué hace? Como es una norma antigua y es una norma específica para ese caso, prevalece sobre lo que está disponiendo el 383 y el 384. Tercero, porque la retención mínima solo se realiza sobre pagos mensualizados. Obviamente. ¿Y cuál es el pago mensualizado? El que yo someto a la tabla 383 y el que someto a la tabla 384, y esos son los que comparo y escojo el que sea mayor. Y adicionalmente, porque como hemos dicho, las indemnizaciones no se toman como un pago mensualizado. ¿Por qué? Porque lo dijo claramente el concepto
76716 del 2005 de la DIAN, cuando dijo que el pago de indemnización laboral es un pago que no tiene vocación de pago mensual. Oigan, es un pago que no tiene vocación de pago mensual. ¿Por qué? Porque así lo expresó este concepto cuando dijo: no corresponden en estricto sentido al reconocimiento de un pago mensual, laboral mensual, ni a un pago que tenga esta vocación. Muy bien. Hasta ahí entonces el comentario al artículo escrito por el doctor Diego Guevara respecto de la retención en la fuente sobre indemnizaciones y de por qué no se debe comparar con la retención en la fuente mínima. Hacemos una pausa y nos vemos en la segunda parte del programa. ¿Dudas sobre contabilidad, impuestos, derecho laboral y comercial? Ingresa en actualicese.com/responde, diligencia el formulario y envíanos tu duda. Tu pregunta será evaluada y contestada en un plazo máximo de 48 horas hábiles. A tu correo llegará la respuesta a tu inquietud y listo. Los suscriptores Oro, Editorial y Certificado tendrán un total de 5 preguntas al año. Oro en línea y Oro Experto, 50 preguntas disponibles al año. Actualicese.com/responde, tu mejor aliado para las dudas del día a día. Muy buenas, nuevamente aquí con usted, señor y señora usuario del portal actualicese.com. Vamos a la segunda parte del programa. Gildardo tiene la palabra, que consiste en 20 minutos dedicados al tema del día. Y el tema del día que hemos escogido para hoy es con base en un artículo que escribió el doctor Alexander Coral Ramos para el portal de actualicese.com. Vamos a hacer, con base en eso, un tema del día que tiene que ver con la indemnización o la sanción moratoria. Oigan, indemnización o sanción moratoria cuando no se pagan salarios o prestaciones sociales. Y esto sí que se da permanentemente. Increíble, pero cierto. Hay muchos empresarios que abusan, desafortunadamente, u otros que de pronto por situaciones económicas, entonces se tienen que demorar en el pago de los salarios y de las prestaciones sociales. Entonces miremos ¿qué sucede con eso? Como contenido introductorio tenemos, y vamos a mirar en qué consiste la sanción moratoria primeramente. Segundo, vamos a ver cuáles son las condiciones para que se aplique esa sanción moratoria. Porque no es que todas las veces los empleadores puedan acudir en masa a reclamar una indemnización o sanción moratoria porque el patrono o el empleador no pagó oportunamente los salarios o las prestaciones sociales. Eso tiene unas reglas y tiene unas situaciones puntuales. Y tercero, ¿cuándo no opera esa sanción moratoria? Entonces vamos a mirar la primera parte. Para entrar en contexto y poder entender a cabalidad este artículo y este tema que hemos escogido como tema del día, que es el pago de la sanción moratoria o la indemnización o sanción moratoria por el no pago de salario y prestaciones sociales, primero miremos ¿en qué consiste la sanción moratoria? ¿Qué es lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo respecto de la sanción moratoria? Entonces, ateniéndonos al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, nos dice que la sanción moratoria es una indemnización y que consiste en el pago de un día de salario. Oigan, es una indemnización y consiste en el pago de un día de salario por cada día de retraso en el pago del salario y o de las prestaciones sociales del trabajador cuando termine su contrato. Entonces puede ser que yo no he terminado mi contrato, pero se me demoran en el pago de mis salarios, entonces ahí yo puedo, o se me puede estar causando una sanción moratoria de un día de salario por cada día de atraso, o porque me demoro en el pago como empleador de las prestaciones sociales cuando ya ha terminado el contrato de trabajo del trabajador, sí, y entonces
me puede estar corriendo ya una indemnización o sanción moratoria de un día de salario por cada día de atraso. Sigue diciendo el artículo 65 del Código Sustantivo. Esta sanción o indemnización es un mecanismo legal que establece la ley laboral para proteger el derecho a la remuneración de los trabajadores y de su núcleo familiar en la oportunidad de vida. Mucho cuidado con esto. En la oportunidad de vida en que debe hacerse su liquidación final. Ahora bien, sé que se está haciendo la pregunta, Gildardo, ¿y cuáles podrían ser las condiciones para que yo pueda aplicar o yo pueda pedir que se aplique esa indemnización o sanción moratoria de un día, oiga bien, un día de salario por cada día de atraso en la demora del pago del salario o de prestaciones sociales cuando ha terminado el contrato? Entonces me dice la ley, esta sanción o indemnización podrá ser cobrada, y mucho cuidado señores trabajadores, para no ir tampoco a excedernos, ¿sí? Y mucho cuidado señor empresario también, que usted no vaya a caer en estas situaciones para que se vuelva objeto de esta indemnización o sanción moratoria. Entonces dice la ley, esta sanción o indemnización se podrá cobrar siempre que, primero, se trate de salarios y o prestaciones sociales. Segundo, cuando no sea pagado los salarios o prestaciones sociales de forma completa o se hagan retenciones ilegales. Y tercero, cuando se evidencie la mala fe en el empleado. Vamos a ver cada una. Entonces vamos a mirar estas condiciones que ha colocado el Código Sustantivo del Trabajo para que pueda ser cobrada esta indemnización o sanción moratoria. La primera, cuando se trate de salarios y de prestaciones sociales. Entonces, la ley dice puntualmente que cuando se trate de salario y prestaciones sociales hay que tener en cuenta lo siguiente: la indemnización o sanción moratoria solo puede ser reclamada cuando se adeudan salarios. Oiga bien, solo puede ser reclamada cuando se adeudan salarios y todos los conceptos que lo constituyen, como comisiones, horas extras, de acuerdo con lo que dice el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, y prestaciones sociales tales como primas, cesantía, interés de cesantía. Entonces, ¿qué quiere decir? Única y exclusivamente, y está siendo taxativo el Código Sustantivo del Trabajo en decir que solamente se podrá cobrar esa indemnización o sanción moratoria si solamente se trata de deudas por salarios o prestaciones sociales. Segundo, dice la ley que solamente se podrá cobrar esta indemnización o sanción moratoria cuando no sea pagado salarios o prestaciones sociales de forma completa o porque se hagan retenciones ilegales. ¿Qué quiere decir esto? Que la indemnización o sanción moratoria se genera, dice la ley, cuando el empleador no pague. Oiga bien, se genera, la indemnización o sanción moratoria se genera cuando el empleador no pague o cuando pague parcialmente los salarios o las prestaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que esto también es predicable, o que quiere decir, es que también es predicable la sanción moratoria cuando sucedan dos cosas. Entonces recuerden que la sanción moratoria solamente se genera cuando el empleador o no ha pagado o paga parcialmente salario y prestaciones sociales. Pero ¿cuándo puede darse esto? Primero, o porque el empleado haga retenciones ilegales, el empleador, perdón, o el patrono, el empleador haga retenciones ilegales del salario o de las prestaciones sociales. Y entonces, ¿cuándo pasaría esto? Entonces dice la ley, esto se presenta cuando el empleador realiza descuentos, que muchas veces son ilegales, óigame bien, realiza descuentos no autorizados por el trabajador. Mucho cuidado con esto, señor empresario. Cuando usted presenta, oigan, cuando usted como empleador realiza descuentos, pero que no fueron autorizados por el trabajador, es decir, diferentes a los que corresponde pagar al trabajador por o seguridad social o descuentos autorizados expresamente por el trabajador, como libranzas, retefuentes y embargos judiciales, óigame bien, como descuentos por pérdidas o daños
por deudas, arrendamientos, entre otros. Si yo no he autorizado, si el trabajador no ha autorizado, usted no le podría disminuir con descuentos que él no haya autorizado. Obviamente, lo que tiene que ver con la retención, él no la tiene que autorizar, eso es de ley y usted lo puede hacer. Lo de la seguridad social, eso no lo tiene que autorizar el trabajador, eso lo puede hacer usted de ley, ¿sí? Y también habla la ley de la seguridad social o lo que haya sido expresamente autorizado por el trabajador, ya sea que él se haya metido en una libranza, en una embargo, en una situación de un descuento por un daño, por una pérdida que tuvo en la compañía, o por una deuda, por un arrendamiento, entre otros. Por ejemplo, muchas veces se da que las compañías le arriendan algo a la compañía y se lo va a sacar del salario, le arriendan algo al trabajador y resulta que él tiene que autorizar el descuento. Cuando también se da, dice la ley, la oportunidad para que se genere esa sanción moratoria o esa indemnización. Entonces, como dijo que se genera es cuando el empleador no pague o pague parcialmente las prestaciones sociales. Entonces, también ¿cuándo se da? Pues cuando se liquidan mal las cesantías o las primas. Entonces, dice la ley, son aquellas liquidaciones que realiza el empleador sin tener en cuenta todo lo que constituye salario. Entonces, recuerde, señor empleador, que de acuerdo con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, esas liquidaciones que usted realiza sin tener en cuenta todo lo que constituye salario y eso le origina que quede mal liquidada la prima o la cesantía, lo puede llevar a que el trabajador haga efectiva la indemnización o sanción moratoria por el pago no oportuno o pago parcial de salarios y de prestaciones sociales. Veíamos ahora entonces que cuáles eran las condiciones para aplicación. Ya vimos la primera, cuando se tratara de salario o prestaciones sociales. Vamos a mirar la segunda, cuando no sean pagados los salarios o prestaciones sociales de forma completa o se hagan retenciones ilegales. Entonces vamos a esa tercera, que es cuando se evidencia mala fe del empleador. Oye, cuando se evidencia mala fe del empleador. Y aquí sí es que es grave. ¿Por qué? ¿Cuándo se evidencia mala fe del empleador? Entonces dice la ley, cuando el empleador deja de pagar lo debido, pretendiendo obtener ventajas inescrupulosas. Óigame bien, cuando el empleador deja de pagar lo debido pretendiendo obtener ventajas inescrupulosas a costa del trabajador. Entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia en su sentencia 35678 dijo: la mala fe se refleja en un procedimiento falto de sinceridad, con malicia, con engaño, con intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. Y mire lo que hizo la Corte, mientras que la buena fe no es otra cosa que la convicción o conciencia de no perjudicar al otro, de no usurpar la ley ni incumplir los negocios jurídicos, la cual se manifiesta en la actitud de quien procede por error, pero con la convicción de no adeudar lo reclamado. Entonces, mucho cuidado con esto de la mala fe. Adicionalmente, puntualiza la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 41782 del 2011. Obvio pues, dice la Corte, que no es el administrado, o sea, el trabajador, el llamado a soportar, primero, la indiferencia por los derechos de aquel, la apatía, la dejadez, la negligencia y el desinterés conforma la actitud, que exhibe el empleador sobre el ciudadano afectado al mantener al garete su derecho. Óigame bien, señor empresario, el concepto de mala fe, dice la Corte, no se restringe a la presencia de dolo, sino que incluye factores como los mencionados. Entonces, ¿qué dijo él? Que no es el administrado, o sea, el trabajador, el que tenga que soportar indiferencia por derechos de aquel, apatía, dejadez o negligencia, o el desinterés de parte suya. Cuarto, ¿cuándo no opera la indemnización o sanción moratoria? Pues sencillamente dijo la ley, solo es aplicable cuando el empleador no paga de forma completa u oportuna. Entonces, ahí no opera la sanción moratoria oportuna. Dice, solo es aplicable cuando el empleador no paga de forma completa o de forma oportuna los salarios, las primas, la cesantía y interés de cesantía. Por ello, se puede establecer que no cabe el cobro de la sanción moratoria respecto del no pago de vacaciones, auxilio de transporte, dotación y el pago incompleto de indemnización por despido injusto. Óigame bien.
Solamente se causa sobre que no le haya pagado oportunamente ni de forma completa salarios o primas o cesantía o interés de cesantía. Entonces, no aplica la sanción moratoria respecto de vacaciones, auxilio de transporte, dotación o el pago incompleto de indemnización por despido injusto. Finaliza el doctor Alexander Coral con una conclusión lapidaria con base en lo que dispone el Código Sustantivo del Trabajo y en lo que dispuso o en lo que expresó la Corte Suprema, allá las altas cortes, en lo que tiene que ver con las sentencias que vimos. Y dice él, cuando un empleador no realiza el pago de los salarios y de prestaciones sociales del trabajador, o lo hace parcialmente, el trabajador puede exigir la indemnización o sanción moratoria que consiste en el pago de un día de retraso, oiga bien, el pago de un día de salario por cada día de retraso, el pago de un día de salario por cada día de retraso, oiga bien, que eso fue lo que le dijo aquí el artículo 127, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Es un día de salario por cada día de atraso. Entonces, concluye aquí el doctor Coral. Dice, pero dicha sanción no se aplica de forma instantánea, pues se debe de evidenciar la mala fe, la apatía, la dejadez, la negligencia y el desinterés de no pagar del empleado. Luego, es un proceso que hay que iniciar y es que hay que comprobarle. También, señor empleador, tenga en cuenta, no es que alegremente todos los trabajadores pueden salir a colocarle ya, a hacer efectivo esta sanción moratoria o indemnización por el pago no oportuno de salario o prestaciones sociales, pero ellos tienen que comprobar que hubo de usted mala fe, o hubo apatía, o hubo dejadez, o hubo negligencia, o desinterés por parte suya. Y ya sabe que esto solamente se realiza respecto de pagos de salarios y de prestaciones sociales. Entonces, tengamos claro que la indemnización o sanción moratoria se aplica por el no pago de salarios y prestaciones sociales. Ahora bien, hay que entender que la indemnización siempre va a ser un día de salario por cada día de retraso en el pago de ese salario y las prestaciones sociales. Segundo, que esa sanción solamente podrá ser cobrada o cuando se trata de salarios y prestaciones sociales únicamente, o cuando el patrono o el empleador le retiene a usted o le hace el pago de los salarios y las prestaciones sociales en forma incompleta porque le hizo retenciones ilegales, o tercero, porque se evidenció mala fe en el empleador. Y entonces, puntualmente, el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 127 le dice que esa indemnización solo podrá ser reclamada cuando el patrono le adeuda a usted o salarios o prestaciones sociales como primas, cesantías e interés de cesantía. Y también dice el 127, o que también aplica esa sanción moratoria cuando él no le ha pagado o los salarios o las prestaciones sociales en forma completa o que le ha hecho retenciones ilegales. Por eso es tan importante, señor empleador, para que usted instruya a los señores de recursos humanos o de nómina para que cuando le vayan a hacer pagos a los trabajadores, óigame bien, primero que todo, cuando le vayan a hacer, pues obviamente pagos y descuentos, ahí dentro de ese etiquete de nómina, esos descuentos estén autorizados previamente por el trabajador. Ya sabe que lo que tiene que ver con seguridad social o lo que tiene que ver con retenciones en la fuente, eso no lo tiene que autorizar el trabajador, eso es de pleno derecho que hay que hacerlo porque la ley lo ordena, pero en el evento en que usted le vaya a descontar libranzas o que le vaya a descontar pérdidas por daños o porque usted le ha arrendado algo y le va a descontar por ahí, o tiene una deuda con usted y usted se la va a descontar por ahí, él tiene que haberlo autorizado previamente, so pena de que usted caiga en riesgo de que él le coloque la sanción moratoria o la indemnización por el pago no oportuno de los salarios o de las prestaciones sociales. Entonces recuerde que lo que tiene que ver con retención a la fuente, con
prestaciones con seguridad social o con embargos judiciales, eso sí es de entrada que hay que descontarlo porque lo está ordenando la ley, eso no tiene nada que hacer. Ahora bien, también hay que tener mucho cuidado, señores de nómina y señores empresarios, para que instruyan adecuadamente los departamentos de recursos humanos, y también obviamente esto tiene que tenerlo en cuenta los revisores fiscales, los auditores externos, y es que en el momento en que la compañía liquide mal, ya sea las primas o las cesantías, óigame bien, como quiera que son liquidaciones que realiza el empleador, óigame, y no ha tenido aquellos conceptos que constituyen salario de acuerdo con lo que ha establecido el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, puedo caer en un riesgo de que los trabajadores me comiencen a reclamar indemnización o sanción moratoria por esta mala liquidación en las primas o en las cesantías. Y peor aún, cuando se trate de una evidencia muy tajante de la mala fe que usted muestre, señor empresario, si es que existe, óigame bien, no le quiero decir que siempre el atraso en el pago de salarios o prestaciones sociales se deba a mala fe. Puede haber situaciones económicas que hay que expresárselas también oportunamente a los empleados. Pero cuando se puede evidenciar la mala fe, y que lo definió la Corte Suprema de Justicia con sentencia 35678, cuando dijo que la mala fe se refleja en un procedimiento falto de sinceridad, porque usted con malicia, con engaño, con intención de obrar en provecho propio o en perjuicio del interés ajeno, mientras que la buena fe es otra cosa, o sea que es la buena fe, no es otra cosa que la convicción o conciencia de no perjudicar al otro. Óigame bien. Entonces, también lo remató o lo aclaró o lo reafirmó la misma Corte Suprema de Justicia en su sentencia 41782, cuando dijo que era obvio que no es el administrado, o sea en este caso el trabajador, el llamado a soportar de usted indiferencia por los derechos de aquel, o apatía, o dejadez, o negligencia, o desinterés, ¿sí? Y entonces, siempre tenga en cuenta que en la Corte dijo, el concepto de mala fe no se restringe solamente a la presencia de dolo, sino que incluye estos factores que hemos mencionado. Dentro de ellos el desinterés, porque eso conforma la actitud que exhibe el empleador sobre un ciudadano que está siendo afectado al mantenerle al garete el derecho que él tiene. Y también tenga claro que esa indemnización o sanción moratoria no aplica, óigame bien, no es aplicable cuando el empleador no paga de forma completa, oportuna, valores como vacaciones, auxilio de transporte, dotación o el pago incompleto de indemnización por despido injusto. Esa indemnización o sanción moratoria solamente es aplicable cuando el empleador no paga de forma completa y oportuna salarios, primas, cesantías e intereses de cesantía. Por lo tanto, entonces, hasta ahí lo que tiene que ver con el comentario que teníamos para hoy, que lo trasladamos a tema del día, dada la importancia y la trascendencia que esto puede tener y muchas inquietudes que se generan alrededor de los pagos de salarios y prestaciones sociales y las demoras que muchas veces pueden ser justificadas, otras veces injustificadas, otras veces amañadas por los empleadores, para que sepamos no solamente usted como empleado cuándo le cabe el derecho, cuándo tiene el derecho a reclamar esto, y usted como empleador o como dueño de empresa, para que sepa cuándo entra incurso de una sanción de este tipo. Muy bien, y teniendo en cuenta la conclusión final que hace allá el editorialista, el doctor Alexander Coral Ramos, en el sentido de que el trabajador puede exigir en cualquier momento esto, pero que dicha sanción no le va a aplicar cuando de forma instantánea pues el desinterés del no pago del empleador se debe demostrar. Muy bien, hasta ahí el tema del día en lo que tiene que ver con esta indemnización o sanción moratoria por el no pago de salarios y prestaciones sociales. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en una próxima oportunidad.